Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos. Qué inmenso placer tengo en tener como invitado hoy en nuestro programa a mi distinguido y directo amigo Osvaldo Muñoz. Qué de años que no tenía este cristiano, y yo estoy seguro que los amigos de la audiencia de Telecolor tenían más años que yo sin ver a Osvaldo Muñoz en pantalla de Telecolor. Así que yo lo veo igualito, un poco mayor, seguramente porque los años no pasan en vano. Así se me ponga bravo mi amigo, pero No. está en pleno uso de sus facultades. Bienvenido. Yo, la verdad que tengo por ti, además del respeto de rigor enseñado en mi casa, un afecto personal y una admiración personal. Te fuiste hace muchísimos años, creo que te escuché decir más de 30 años. Emigraste a los Estados Unidos y creaste ese periódico, El Venezolano, que hoy día es una referencia. Para la presentación del programa, Rafael Ángel Andrés Galicia, periodista, joven periodista zuliano. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre les digo, los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión convencional a través de Telecolor para toda Maracaibo y para todo el estado Zulia. Les recuerdo que las mejores frases del programa a 8 Columnas las va a poder ver y leer a través del Servicio de Información Venezuela, sivenezuela.net, la web del diario ¿Qué pasa? quepasa.com.ve, la web del diario La Verdad y también a través de somosnoticiacol.com. Las mejores frases del programa A 8 Columnas con Osvaldo Muñoz. Él es el presidente editor del grupo El Venezolano, que agrupa el periódico El Venezolano y también El Venezolano TV, con sede en distintos países y transmite contenido de distintos países, ya no solamente del continente americano, sino por el mundo, desde pasando por Estados Unidos hasta Madrid. Llega la señal de El Venezolano. Osvaldo, bienvenido al programa A 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros en el programa. Mira, ¿qué le puedo decir? Voy a comenzar, tú eres muy joven, mucho gusto en saludar y conocerte, y este es un 2 por 1, ¿no? Galicia es una institución del periodismo venezolano, especialmente el zuliano, y como diría Galicia, porque tu hijo no va a saber seguro quién es, como dijera don Pedro Colina, aquel coreano que nosotros lo adoptamos como zuliano, que decía: se me hincha el pecho de orgullo al saberme maracucho. Bueno, así estoy en estos momentos. De verdad que me emociona el poder estar contigo, bueno, y con tu hijo, obviamente, en poder llegarle a tantos amigos que hay en el Zulia y donde estén, porque a través de las redes esto es infinito. Así que de verdad, me complace mucho estar aquí, compartir con ustedes este tiempo, y bueno, y un fuerte abrazo. Gracias, Osvaldo. El cariño y el respeto es el doble que yo de verdad tengo por ti, amigo de todos tus hermanos. Y sé que este año que termina, lamentablemente tuvieron ustedes la pérdida de su linda y bella progenitora, pero bueno, Dios da confort a todos. Yo Así es. perdí hace 3 años a mi mamá también a los 93 años. Pero bueno, lo que queda son las enseñanzas que recibimos. Osvaldo, estoy intrigado por conocer tu punto de vista en torno a las elecciones en los Estados Unidos. Nadie se hubiera imaginado tal zaperoco electoral en una nación, caramba, con un esquema electoral bastante bien definido en su constitución, una elección que pocas veces ha tenido severas dificultades. Bush con Al Gore, hubo allí un zaperoco y alguno que otro que no recuerde, pero el que ocurre en este momento es de grandes magnitudes. Y yo quiero escucharte para saber si se trata de una exagerada visión del
venezolanos, sobre todo del fanático político venezolano, o en verdad ocurrieron graves fallas que pudieran presumir fraude electoral en los Estados Unidos. Te escuchamos. Rafael, a raíz de estas elecciones hemos tenido la oportunidad de dar varias entrevistas con relación precisamente a esto que está sucediendo y que lamentablemente, muy lamentable, Trump pretende enlodar, enturbiar la imagen de los Estados Unidos y de su proceso electoral. Solo para comenzar por lo más reciente, en la madrugada del día de hoy, o en el día de hoy, sale una nota del Homeland Security. ¿Qué es el Homeland Security? Es un organismo del Estado que controla la seguridad de todas las actividades de carácter federal en el país. Y ha dicho en un comunicado hoy, que lo pueden ver en la página del venezolanonews.com o en los Instagram nuestros, dice que han sido las elecciones más transparentes de la historia de Norteamérica. Aquí se trata de un hombre enfermo de poder, enfermo de ego, que no quiere reconocer que le tocó perder. Y ante esa actitud que da vergüenza, como lo dijo el presidente electo Biden, ha asumido una posición que deja entrever lo que tú como buen periodista estás interpretando. Y a eso le unimos la posición triste, muy triste y muy lamentable de algunos periodistas venezolanos, sobre todo periodistas, pero muchos de la comunidad venezolana, que han fijado posición porque va a un Twitter, porque aparece en las redes sociales, porque hay un fraude. Aquí no hay fraude. Rafael, para los dos, este es el proceso electoral, no las elecciones en los Estados Unidos, para que tengas una idea, Rafael, tú en tu casa, allí donde estás, en Maracaibo y tu hijo en Chile, se pueden meter en internet y ver el conteo de la mesa que ustedes quieran. Imagínate la transparente que es el proceso electoral. Hay irregularidades, como en todo, son 160 millones de votantes y se consigue que una boleta. Lo otro que hay que definir y aclarar, que yo sé que todos lo saben, que en Estados Unidos no existe un Consejo Nacional Electoral, no hay un órgano federal que controle la elección. Cada estado tiene su estructura y su autonomía. Y hay estados como Georgia, por ejemplo, y la Florida es otro de esos estados, que dice que si tú ganas con menos del 0.5%, vas a un reconteo obligatorio. No es que yo lo pida porque perdí, vas obligatoriamente a un reconteo. Hoy, por cierto, estamos grabando el viernes, hoy cuando está saliendo el programa, ya se le ha asignado al presidente Biden el estado de Arizona con 11 colegios electorales más y está a punto de dársele el estado de Georgia, donde hay un reconteo, pero la distancia que tiene en este momento va a ser muy difícil con los votos que faltan por contar. Entonces es triste que la melogomanía, el ego, la soberbia de una persona esté enlodando la imagen de los Estados Unidos en el mundo, en un proceso transparente, en un proceso totalmente donde tú votas por correo desde hace 2 meses antes de la elección, donde tú votas anticipadamente y donde vas a votar el día de las elecciones. Esa característica no la tiene ningún sistema electoral en el mundo. Es doloroso ver cómo este señor pretende enlodar la imagen de los Estados Unidos. Todas, absolutamente todas, Rafael, y eso es importantísimo decirlo, excepto una demanda que no tiene ninguna incidencia sobre la cantidad de votos, todas han sido desestimadas. Y este señor sigue insistiendo en que hay fraude. Este es el único país del mundo donde el señor, en vez de mostrar las evidencias, primero dice que hay fraude, pero no hay evidencia. Entonces, a la final no hay ninguna duda, no hay por qué temer, no hay por qué poner en un ápice de incertidumbre que el 20 de enero Joe Biden se juramentará como el presidente 46 de este gran país. Donald Trump agoniza su periodo en la Casa Blanca para poder lavar su imagen de cara al 2024. Bueno, si tuviera esa intención, actuara de otra manera, porque actuara para capitalizar los 71 millones de votos, para tomar el control del Partido Republicano y de esa manera garantizarse la reelección, la nominación del 2024, la de él o la de su hija. Si Donald Trump persiste
en esta actitud, recuerden lo que les digo hoy, va a ser la persona más odiada de este país, porque al norteamericano, no uno que es de pegoste, pues, porque que está arrimado a la nacionalidad y al país. Los que nacieron aquí, los de ojitos verdes o los de ojitos azules o los morenos, que nacieron en este país, que tienen padres, madres, abuelos norteamericanos, no hay nada que más le duela que dañen la imagen del país. Y es lo que está haciendo este señor. Y va a terminar, si persiste esta actitud, va a terminar siendo el personaje más odiado de este país, en vez de traducirse, porque es un gran elector, no hay ninguna duda, aumentó en 6 millones de votos, 7 millones de votos con relación a la elección pasada, con un coronavirus que lleva más, en el momento de las elecciones estábamos en 230,000 muertos, y todavía sí logró aumentar, porque es un tipo que definitivamente es mediático, y es lo que medianamente sabe hacer. Capitalizó 71 millones de almas. Entonces, en vez de aceptar como lo ha aceptado todo el mundo, la gente quiere comparar, Rafael, lo de Al Gore con Bush. No, Al Gore nunca se declaró presidente. Ni aquí la designación de presidente la hace cada estado. Y los medios durante toda la vida, por lo menos las últimas 7 elecciones que yo he estado aquí, hacen la proyección y eso es palabra sagrada. Al Gore nunca, ningún medio lo designó presidente electo. Llegó, hubo un reconteo porque la diferencia fueron 521 votos, apenas de un universo de 17 millones. 521 votos. Esa fue la diferencia de Bush con Al Gore. Pero Al Gore nunca se declaró presidente. Y tan pronto hicieron el reconteo, Al Gore dijo, a partir de hoy, George Bush será el presidente de todos los norteamericanos. Ahora, Osvaldo, me llama la atención lo siguiente. Donald Trump sacó más votos que en el 2016 contra Hillary Clinton, pero por el sistema electoral norteamericano no logra llegar al número mágico que son los 270. Para el momento de la grabación de este programa, Trump queda en 232, Joe Biden, el presidente electo, está en 306 delegados del colegio electoral. ¿Qué pasó para que Donald Trump perdiera la elección norteamericana habiendo ganado el estado de la Florida, que se decía que era la joya de la corona para el que aspirara a llegar a la Casa Blanca en el caso de Biden, o en el caso de Trump ser reelecto 4 años más en la Casa Blanca? ¿Qué pasó con Donald Trump? ¿Qué pasó durante su campaña? Yo me atrevo a asegurar, Rafael, el manejo de la pandemia. El 8 de enero, hacemos una cronología rápida, el 8 de enero de este año, un asesor comercial del presidente, de origen hispano, por cierto, le manifiesta al presidente lo que está por venir. El presidente desestima esa información, pero el 28 de enero de ese mismo mes, ya es el FBI, el FBI que le informa que está por venir una pandemia y desestima también esa información. Y él lo confiesa hace como un par de meses, lo confiesa en una entrevista ante las elecciones, que dice que él lo supo, pero que por temor a no alertar, a no causar miedo, no se lo dijo al pueblo, pues a la comunidad, al país, no se lo comunicó. Eso, según las estadísticas, le ha causado a Estados Unidos más de 100,000 muertos, producto de esa desinformación, producto de que no se fue responsable en el manejo de la pandemia, porque politizó la pandemia. Era el único presidente que, en vez de hacer las ruedas de prensa, los científicos, como el doctor Fauci, que tiene 39 años siendo el director de ese instituto, lo hacía él. Y llegó el momento que el doctor Fauci, que es un científico, tuvo que contravenirlo en ruedas de prensa abiertas, porque él es la imagen, él quiere ser, si va a un velorio, quiere ser el muerto. Entonces, en las ruedas de prensa, desestimaba, descalificaba, inventó unos remedios, como dirían las abuelitas nuestras en Maracaibo, inventó remedios que no existían, propició el consumo de cuestiones que estaban muy distantes de la cuestión científica. Entonces, ese mal manejo de pandemia, Rafael, generó una crisis económica abismal que todavía se está viviendo. Entonces, en conclusión, la razón fundamental por el cual pierde
Donald Trump es por el mal manejo de la pandemia. A eso tenemos que agregarle su anti-latinismo, su xenofobia, su lucha contra los inmigrantes, pero ojo, contra los inmigrantes hispanos, porque aquí llega un noruego, un danés, un finlandés y no es rechazado ni es tratado de la manera como Trump trata a los mexicanos, a los centroamericanos y a todo el mundo. Manejó en Miami, le dicen pura muela, porque así dicen los cubanos, a base de pura muela conquistó un voto venezolano porque iba a arreglar el problema de Venezuela. Un mes antes de las elecciones, el comisionado para Venezuela que designó Trump dijo que no era verdad que todas las opciones estaban sobre la mesa. Algo que nos estuvieron diciendo cuatro años, que todo estaba sobre la mesa. Pero ni tan siquiera además fue capaz de, por la vía ejecutiva, firmar un TPS para los venezolanos que están en el limbo legal. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Trump para Venezuela? Generar unas sanciones que las generaron para Cuba y que no ha dado ningún resultado político. Esa es la cruel verdad. Dígame cuántos años tiene Cuba con las mismas sanciones que le han puesto el gobierno norteamericano a Cuba. 40 años, 46 años, y se ha arreglado el problema político cubano. No, igual vamos con el problema político venezolano. Pero en conclusión, la razón fundamental que pierde las elecciones, que indudablemente el mal manejo de la pandemia que generó una crisis económica que nunca ha tenido igualdad aquí en los Estados Unidos. ¿Engañó Donald Trump a los venezolanos para conquistar el voto de la Florida? No solo los engañó, los estafó. Y cuando digo los estafó, porque yo no voté por Trump, los estafó. Y eso Joaquín Pérez Rodríguez, que es un gran analista, por cierto, Rafael, no sé si te recuerdas, fue viceministro de Comunicaciones en la época del doctor Luis Herrera, un cubano que vivió muchos años en Venezuela, ahora vive en Miami y es un estratega electoral, escribió junto a Carlos Alberto Montaner unos artículos donde decía por qué Donald Trump estafó a los venezolanos. Claro, estafó porque jugó con esperanza, jugó con la idea, propuso puro de la boca para afuera situaciones que nunca se dieron. Y ahí está un país unido a la corrupción que genera todas las llevado a la miseria, al dolor, a la desesperanza, pero que sin duda hubo un engaño, una estafa a los venezolanos. Bueno, qué interesante tu análisis. Ya en la sala de redacción ya está listo ese titular. Donald Trump estafó a los venezolanos. Pero mira, Donald Trump termina, según algunos análisis, con buenos dividendos para la economía norteamericana. Eso me hizo presumir su chance de ganar, toda vez que el año ha sido difícil para el planeta por el tema pandemia. Ahora bien, ¿dónde estamos exactamente? ¿Dónde está el proceso electoral norteamericano en este momento? Y yo quiero que luego también me respondas sobre el rol de Venezuela en un gobierno de Joe Biden. ¿Cómo no, Rafael? Con mucho gusto. No, sin duda, mira, este es un gran país. Aquí no hay cambios económicos trascendentales de una administración a otra. Aquí hay continuidad administrativa. Aquí hay planes que son del Estado y seguirán siendo del Estado cuando estaba Obama y cuando está Trump. Hay algunas medidas que pueden cambiar, pero el desarrollo económico ya venía desde Obama y continuó, porque para qué no decirlo, continuó. Sin embargo, se favoreció en esa continuidad a sectores de mayor ingreso a la hora de exonerar los pagos de impuestos, que la gente no lo sabe o no lo quiere recordar. Pero hay algo más importante, Rafael, que también tiene que ver con eso. Los que, con relación a Venezuela, los que apoyan mucho a Trump, hablan de las benditas sanciones, de las cuales en lo particular yo no he estado ni estuve ni estoy de acuerdo. Pero sin embargo, quienes hacen ese alarde para buscar la justificación de apoyar a Trump, hay que recordarles que el presidente que introdujo el basamento legal en el año 2015 para que todas esas sanciones pudieran ser posibles fue el presidente Obama. Eso es solo a manera de recordatorio. Fue el presidente Obama. Había una economía que venía despegada desde el presidente Obama y que Trump la continuó. Llega la pandemia y viene el desastre que todos conocemos,
que tuvo una incidencia económica y ha tenido y sigue teniendo una incidencia económica garrafal en el país. Bueno, la segunda pregunta. La segunda pregunta era, ¿cuál es el plan de Joe Biden para los venezolanos? ¿Cómo no, Rafael? ¿Qué ofreció allá? Tú que estás allá, Sí. ¿qué ofreció a los venezolanos? ¿Y qué políticas vendrán ahora? Sí, dos cosas, ¿no? Una, cuando a mí me preguntaban por qué yo no votaba por Trump, yo decía que yo no votaría por Trump porque no hizo nada por Venezuela. Y el día que fui a ejercer el derecho al voto lo coloqué en mis redes. Hoy estoy votando por Venezuela porque quiero, adoro y estoy eternamente agradecido de este gran país de Estados Unidos. Pero mi patria es Venezuela. Y estoy depositando el voto con la fe de que podamos resolver la crisis que vive Venezuela. ¿Y cuál es el planteamiento que tiene el presidente Biden con relación a Venezuela? Muy sencillo. El problema venezolano hasta ahora, con las estrategias que se han aplicado, Rafael, tú que eres un veterano político también, no se ha resuelto absolutamente nada. Las sanciones, los bloqueos, que 15 millones por la cabeza de que no ha resuelto el problema político. Ahí está y cada día más grave. Y esa es la misma estrategia que se ha utilizado con Cuba, que tampoco ha resuelto el problema. El presidente Biden ha planteado dos cosas fundamentales y puntuales para Venezuela. Una, el TPS en los primeros 100 días, que va a beneficiar y le va a dar estatus legal a todos los venezolanos que no lo tienen. Y sí, dos, te quiero pedir que expliques qué es TPS para la audiencia. El TPS traduce el temporal estatus migratorio, ¿no? Es una legalidad a todos los venezolanos que no tienen papeles, vamos a llamarlo así, o no están en regla del punto migratorio. El TPS los protege, les da permiso de trabajo, salen de la oscuridad migratoria y pueden vivir con tranquilidad en el país. Estas medidas, es muy importante que se sepa, tienen periodicidad, no son eternas. Si en Venezuela se regresa a la democracia a criterio de la administración Biden, ese TPS se suspende, porque el TPS lo que hace es proteger a los migrantes de un país que haya emigrado por desastre natural o que haya emigrado por cuestiones políticas, o sea, dictaduras, regímenes militares, etcétera, etcétera. Entonces, Venezuela cabe dentro de eso y se le da, y el presidente ha dicho que se lo va a dar en los primeros 100 días. Ayer me dijeron que lo iba a hacer en los primeros 30 días, pero la oferta es en los primeros 100 días. Y en lo segundo, Rafael, en lo grande, en lo macro, el problema venezolano no puede resolverse de manera aislada. El presidente Biden entiende el problema venezolano como un problema de la geopolítica. Y por tal razón, en esa solución del problema estará la Unión Europea, estará China, estará Rusia, estará Estados Unidos, Cuba y Venezuela, porque aisladamente se ha demostrado que no es posible. Aquí hay que colocar a la Unión Europea bailando pegado con Norteamérica, hacer uso del manejo, y tú lo sabes muy bien porque has estado en la actividad política, que la política es el arte de la negociación, de negociar, yo te doy esto, me das esto, porque a la final todos queremos que se resuelva el problema político, que se vayan unas elecciones transparentes, con un CNN confiable, con veedores internacionales confiables y que todos en igualdad de condiciones puedan participar. Obviamente, el régimen de Maduro perderá también sus condiciones, como es lógico, porque esa es la negociación de la política y entiendo que se aceptarán o se considerarán. Pero el planteamiento de forma para la solución del problema de la crisis política venezolana es puntual. Es un problema geopolítico que requiere la participación de unos factores externos como la Unión Europea, como la China, como Rusia, Estados Unidos, Cuba y Venezuela. Bien, estamos conversando con Osvaldo Muñoz, él es el presidente del grupo editor El Venezolano. Estamos analizando las elecciones norteamericanas, todavía siguen y es noticia las elecciones en los Estados Unidos y obviamente ligado al tema venezolano. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa a 8 columnas. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas.
Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa. Como decimos aquí en Maracaibo, esta conversa está sabrosa. Yo no sé si tú te recuerdas del periodista Enrique García. Claro, como no, mi gran amigo, toda la vida en Concha, Nueva York, trabajó Enrique con La diría, Opinión. esto está muy sabroso. Y Pero si está en bueno, Piamonte, mejor. Esta así, cuñita es gratis. así es. Y qué tremenda, Sí, tremenda oye. cuña. Ahora quiero que abordemos algo que se está debatiendo y que hago un programa de radio que se llama Las Voces de la Noticia por Latino Radio, la misma emisora de Elvin, junto a Gustavo Vecino. Y yo decía que los medios de comunicación en los Estados Unidos parecían el tercer gran candidato, que es la primera campaña en la cual yo veo a los medios abiertamente participando, opinando e informando de una tendencia y de la otra. Y uno se pregunta, ¿eso sería o es lo más conveniente? Por supuesto que verlo desde aquí, desde Maracaibo, es muy distinto a verlo desde Miami, desde los propios Estados Unidos, como tú lo has visto. Me gustaría tu impresión, porque hay un sector que dice que los medios interfirieron indebidamente en la campaña al presentar su apoyo mayoritario a Biden y acorralar a Donald Trump. Todavía hoy Trump está quejándose de los medios de comunicación. ¿Cuál es tu impresión sobre el rol y el papel de los medios en esta campaña? Bueno, aquí hay unas cuestiones muy claras. Los canales hispanos, vamos a hablar de las dos grandes cadenas hispanas, Univisión y Telemundo. Obviamente, fijan una posición porque su mayor mercado, su mercado cautivo, Rafael, son los mexicanos. Hay 30 millones de mexicanos aquí. Ante una desatada campaña de descrédito, de llamarlos criminales, de llamarlos traficantes, de llamar bandidos a los mexicanos, los canales hispanos, en este caso las dos grandes cadenas, Univisión y Telemundo, tienen que fijar posición. Primero, porque eso es mentira. Y segundo, porque ese es su mercado cautivo. De tal manera que no había otra posición distinta a la de defender a la comunidad mexicana. Y eso es lo que hicieron las cadenas, estamos hablando de las cadenas hispanas. Ahora, las cadenas norteamericanas no fue desde el comienzo. Desde el comienzo hubo como la tradicional luna de miel que se le da a todo el mundo. Pero Trump, que no es otra copia, no sé si mala, pero es una copia de Chávez en su esencia, en su actuar, en su proceder. ¿Entienden? En su esencia, en su actuar y en su proceder. Donald Trump es una copia de Chávez. No sé si la copia es buena o mala. Hay fotocopias muy buenas. ¿Ok? Entonces... Pase a la sala de redacción, Osvaldo. Por favor, rompe el tintero, rompe el celofán. Rafael Ángel, redacta ahí, chico. Donald Trump es una copia de Hugo Chávez o algo así. Ya completaremos ese tweet, no te preocupes. No sé si es buena o es mala la copia, pero es una copia. El Washington Post, solamente para decirte un dato, el Washington Post hasta un día antes de las elecciones le había contabilizado 21.700 y tantas mentiras a Trump. Contabilizado en los debates, alternadamente haciéndose el debate, se le determinaba esto es mentira, esto es mentira. Es un mentiroso crónico. Entonces, el fact-checking que se le hizo. Los canales terminaron, como terminó la rueda de prensa que daba Trump el día de las elecciones, terminaron cerrándola, suspendiéndola, porque todo lo que decía era mentira, porque todo lo que decía no tenía fundamento, no tenía evidencia. Entonces, y él decidió desde el primer día de su mandato asociarse con Fox. Entonces, Fox era como venezolana de televisión para Maduro. Era Fox. Todo era para Fox, todas las exclusivas eran para Fox. Todo giraba alrededor de Fox, todo lo que decía Chávez, que por cierto, llama mucho la atención que el dueño de Fox fue el primero que decretó, que declaró a Biden presidente, pero no solo eso, sino que declaró que Arizona lo ganaba Biden, lo que produjo una llamada encolorizada de Trump, la cual no fue respondida por el dueño de Fox.
porque estaba sumamente molesto por esto. Entonces, él quien asume un papel de división dentro de los medios del propio Trump a identificarse plenamente con la cadena Fox y aislar a las demás cadenas o a los demás canales. Eso obviamente no podía gustarle absolutamente a nadie. Además que el ejercicio del gobierno de Trump ha impuesto varios récords Guinness, ningunos buenos, por cierto. Es la administración que ha tenido más secretarios, es la administración que le han renunciado más funcionarios, es la administración que más mentiras ha dicho comprobadas y confirmadas. En fin, es un gobernante atípico para un país como este, donde la verdad y la credibilidad forman parte del ADN de cada uno de los norteamericanos. Entonces, sí, una relación tormentosa. Él después comenzó a descalificar a los medios, llamando al New York Times que todas estas eran fake news, que eran unos negociantes de la noticia, que traficaban con la información. Una serie de calificativos que terminaron enfrentando a los medios de comunicación. Ahora, los medios no votan, los medios orientan. Y los medios no fijaron nunca una posición pública que dijera Univisión o Telemundo endosan la candidatura de Joe Biden, como lo hizo, por ejemplo, un periódico que tiene 175 años. Me confundo, creo que es New Hampshire. En New Hampshire, un estado que está muy cerca de Canadá. 175 años de fundado y jamás había endosado la candidatura de ningún aspirante a la presidencia, y esta vez lo endosó con Biden. Cosas como esa. Una revista científica de las más calificadas del mundo, nunca había fijado posición política y fijó una posición a una candidatura en estas elecciones a favor de Biden. Y así sucesivamente. Entonces no era que los medios estaban contra él. Él generó una confrontación para llegar a esto que llegamos al final. Osvaldo, ¿qué significa para Estados Unidos la asunción al poder, a la vicepresidencia de Kamala Harris? Y quisiera saber cuál es el impacto que ha tenido las palabras de Mark Miller, quien es el jefe del Estado Mayor Conjunto, el militar de más alto rango de Estados Unidos, diciendo básicamente que ellos le juran esa a la Constitución. Ni a la reina, ni a un dictador, ni a un súbdito, ni nada. Bueno, eso te demuestra, eso es un militar. Ese es el Anthony Fauci de la milicia. Hombres respetados, admirados, los norteamericanos se sienten profundamente orgullosos de ellos. Y este mensaje que dio el general es un mensaje muy interesante, porque no se trata de una posición política ni se trata de una posición partidista. Es la declaración del militar de mayor rango en este país. La asunción de Kamala Harris creo que es la nota que rompe pues cualquier tradición. En primer lugar, por ser la primera mujer, además es afro y además es de descendencia inmigrante, algo que nos enorgullece, de padres jamaiquinos, de mamá hindú. Y además una mujer extraordinaria con un servicio a la comunidad brillante, ejemplar, fiscal de San Francisco, fiscal del estado de California, senadora del estado de California, una mujer de pensamiento liberal y que siempre ha sido defensora de los derechos humanos. Yo creo que es una gran alegría, es un gran triunfo para nosotros como inmigrantes, para la mujer, para los afroamericanos, a que Kamala esté ahora en la vicepresidencia. Pero Osvaldo, te voy a hacer esta pregunta con todo respeto a la persona del señor Joe Biden. Pero no? Vi muchos programas, sobre todo el de este señor Jaime Bailey, creo que se llama así. Sí, Jaime, que ponía las idas del doctor Biden. Bueno, correcto, me llamó y yo no sé hasta qué punto eso generó una matriz de opinión, no por el señor Biden, que desconozco su influencia mediática en los Estados Unidos, pero eso se dijo mucho, esa conducta, y quiero que me des tu opinión en relación a que el presidente Trump en muchos de sus mítines, en muchas de sus intervenciones, culpó a Biden y a los demócratas de ser socialistas y comunistas, de estar aliados
al comunismo internacional, generando un miedo, un miedo. Bueno, para contestarte de atrás para adelante, eso demuestra la ignorancia de Trump, ¿no? Trump, para que tengas una idea, Rafael, no lo digo yo, lo dijo Donald Trump. Yo no leo libros, yo veo televisión. Bueno, ahí tienes, de ahí para adelante puedes pensar cualquier cosa de este señor. Un señor que nunca ha leído un libro, sino que lo que ve es televisión. Y con relación a lo otro, yo creo que Jaime, que lo acusaron, por cierto, de beneficiar a Biden, porque aseguró desde hace mucho tiempo que Biden ganaba. Bueno, utilizó esos deslices el señor Biden, un hombre para cumplir el 20 de este mes, cumple 78 años, pero tiene un estilo muy distinto. Entonces, cuando tú ves un estilo arrollador de un tractor como Trump y ves al hombre pasible, moderado, hay una gran diferencia. Y en cierto modo, bueno, algunos deslices en cifra, algunos, sobre todo en materias de cifra, de fecha, pero ahí estará Kamala atrás, de tal manera que un hombre que tiene 47 años al servicio del Senado en este país y que superó la tartamudez infantil, superó la muerte de su esposa y de su niña, el primer día que se estaba juramentando la primera vez como senador, el día que se estaba juramentando, tuvo que hacerlo, por cierto, en el hospital, porque le dan la noticia de la muerte de su esposa y su hija, él corre hacia el hospital y en el mismo hospital lo juramentaron como senador. Y después se le muere un hijo de él brillantísimo, brillante, que llegó a ser fiscal en California y se le muere de 36 años de cáncer, que superó todas estas tragedias con una hidalguía, con una serenidad, un hombre de la iglesia, creyente, muy apegado a la familia, a diferencia pues del candidato presidente, que es totalmente todo lo contrario a Biden. Y bueno, tuvo esos deslices fundamentalmente en materia de fecha y de número. Es normal. Yo no soy nadie para decir si no está totalmente lúcido o si está. Yo creo que sí está totalmente lúcido y que hará una presidencia para la historia. Osvaldo, ¿cómo queda Estados Unidos? ¿Cómo? No, dale. Digo, no es comunista, no es socialista. No, bueno, no esa es la de ignorancia izquierda. de Trump. Esa es la ignorancia de Trump. Fíjate este detallito. Los únicos, habían dos presidentes que no habían felicitado a Biden. Todavía hay uno que no lo ha hecho. ¿Quiénes son? El de Rusia y el de la China. Hoy el de la China felicitó a Biden. Sí. Qué casualidad, los dos comunistas. Y hoy el presidente de Israel, el ministro, ya está... Netanyahu. Bueno, Netanyahu, él, que no me van a decir que es comunista. Y que además Trump le movió la embajada para Jerusalén, complaciéndolo. Y resulta que hoy reconoce el triunfo de Biden. Entonces, eso tuvo una incidencia, ojo, no la voy a negar, sobre todo en el condado de Miami-Dade, donde cualquiera de nosotros que asumió una posición distinta a la de Trump, nos señalaban de comunistas, nos señalaban de socialistas. ¿Me entiendes? Tuvo su efecto porque de hecho ganamos en el condado de Miami-Dade, pero no ganamos en la misma proporción que ganó Hillary Clinton hace 4 años. ¿Me entiendes? Entonces, y esos votos fueron decisivos, esa diferencia fue decisiva para el voto de todo el estado. Entonces, es una mentira comprobada. Un demócrata de convicción y de formación que ha sido Biden, 8 años vicepresidente, 47 años de servicio público, ¿cómo lo vas a señalar que es socialista o comunista? Osvaldo, ¿cómo queda Estados Unidos a nivel social luego de una campaña tan polarizante? Ambos candidatos, Biden es el presidente electo con más votos de la historia, pero Donald Trump tuvo y obtuvo 70 millones de votos. ¿Cómo queda Estados Unidos a nivel social luego de una crisis también a nivel social previo a o en medio de la campaña con el caso de George Floyd? ¿Cuáles son los retos que va a tener ahora Joe Biden y Kamala Harris luego del 20 de enero cuando ya entren y empiecen a despachar desde la Casa Blanca? Te lo voy a resumir en lo que dijo el presidente Biden. A partir del 20 de enero ejerceré como presidente de todos los estadounidenses, de todos los norteamericanos. No seré presidente de azules y de rojos. No seré presidente de demócratas y republicanos. Seré presidente de los estadounidenses y tengo la misión de unir al país. Y tendrá que unir al país. Y yo estoy seguro que el presidente Biden va a hacer esa labor de unidad,
de unificación, porque nunca antes en la historia, nunca, por lo menos en los 28 años pasados, en las 7 elecciones que yo he visto, habíamos visto este gesto donde el propio presidente estimula la confrontación, se hace el loco con el Ku Klux Klan y con los supremacistas blancos y critica a las protestas de afroamericanos, pero avala con su actuación la actuación de los supremacistas blancos y del Ku Klux Klan. Tiene esa gran labor el presidente Biden y tenemos fe que así va a ser, que va a reconstruir un país en base a la unidad. ¿Piensas, Osvaldo, que habrán cambios en la política norteamericana hacia Venezuela? Y segundo, ¿en qué momento concluye la polémica electoral? El 20 de enero, muchos memes, muchas burlas hay en redes sociales. Una me causó mucha risa, que es una gente sacando a Trump rodando con el escritorio de la Casa Blanca y echándolo. ¿En qué momento debería concluir la polémica electoral en los Estados Unidos? ¿Cuando hable quién? ¿Cuando decida quién? Lo tradicional era, porque se rompió con esta tradición, que las cadenas de noticias hacían la proyección y el presidente, el candidato que salía derrotado, llamaba al ganador. Eso era lo usual, eso era lo normal hasta ahora. Fíjate que uno que está metido en la cuestión política y que de alguna manera conoce algo, mucha gente, pero muchísimos, millones de norteamericanos y muchos, estoy seguro, de compatriotas, no sabían que el 8 de diciembre los colegios electorales ratificaban los colegios electorales, designaban los colegios electorales de cada estado, oficializaban. Y el 14 de diciembre los elegían. Eso nunca se sabía porque nunca había hecho falta. Entonces, ahora, ante la negativa de Trump, bueno, esperaremos el 8 de diciembre, cuando se haga el conteo oficial, llámese la votación que envía cada estado, se leerán y se le confirmará al presidente Biden, que es el presidente electo de Venezuela. Esa es la metodología y se seguirá así. Tenemos dudas de que Trump después de esto llame a Biden, porque bueno, ha dado demostraciones de ser de todo menos cortés, menos humilde, menos llamado a la convivencia, ser un hombre que sepa convivir con la victoria y que sepa convivir con la derrota. Pero si no, igual nos da. Si lo llama o no lo llama, Biden es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, Osvaldo, yo te quiero agradecer estos minutos con nosotros en el programa. Ya para finalizar, quisiera un minuto para que hablemos del venezolano, ya cerca a los 30 años de fundado como actividad periodística, también expandido a muchas ciudades, ya no del continente, sino del mundo. Y quisiera una reflexión tuya acerca de todo este tiempo, de casi 30 años, de haber fundado este medio de comunicación. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es la actualidad de este medio de comunicación y los objetivos en el futuro cercano? Y evidentemente tu mensaje final, y muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros adaptándonos a las nuevas tecnologías. Nosotros ya somos viejos igual que tu papá, entonces estamos aprendiendo con las nuevas tecnologías, incorporándonos a las redes. Seguimos siendo impresos. El periódico sigue siendo impreso. De los pocos periódicos impresos que quedan aquí en Miami está el venezolano. Trataremos de mantener el papel, porque en los periódicos comunitarios el papel sigue siendo importante a pesar de toda la crisis que existe. Esos son parte de nuestros nuevos retos en el año 2021, fortalecer las redes, hacer más participación en las redes, ampliarnos, llegar a Chile, que es una de las metas que dejamos por concluir, y a Galicia, que ya también es otra franquicia que estaba totalmente lista para funcionar, y se quedaron las dos, la de Galicia y la de Santiago. Así que esperamos que entre las metas del 2021 esté darle inicio a estas dos franquicias del venezolano. De verdad, esto no es un cliché, esto no es una manifestación como dicen, a los cubanos tienen un decir cuando se echan flores, pues. Pero no es así, lo digo de sentimiento y con mucha alegría. Me dio mucho gusto participar en este programa, conocerte a ti, ver de nuevo a Rafael
y saber que, pues, que de alguna manera podemos seguir contactados a través de la noticia, a través de las redes, y contento pues de saber que yo sé que muchos en Maracaibo verán el programa, y me complace siempre tener ese nexo, ese vínculo con la zulianidad y fundamentalmente con Maracaibo. Muchas gracias a ti, hermano. Que Dios y la Chinita te acompañen por los Aquí caminos que anden, como dice la gaita. Aquí la tengo, la Chinita. Ahí se ve, ahí se ve. Sí. Estoy en mi casa y me acompaña la Chinita como siempre. Sí, señor. Y lo único que metí en la maleta de mi hijo cuando se fue un cuadro de la Virgen de Chiquinquirá que me dio mi Sí, mamá. señor. Que Y aquí espero... está. Que no lo suelte. Jamás. No, señor. Que no lo suelte, porque es como la Guadalupe para los mexicanos, la Chinita para nosotros. Así es. Bien. Bueno, los quiero mucho. Muchas gracias. Después conversaremos sobre los migrantes venezolanos allá en el estado de la Florida para que hablemos ampliamente sobre ese tema. Rafael Ángel. Bien, Como no, amigos, Rafaelito, lo que quiera, hermano. amigas y amigos del programa A Un 8 fuerte Columnas, vieron y escucharon a Osvaldo Muñoz. Él es el presidente del grupo El Venezolano. Por cierto, quiero cerrar el programa diciendo que mientras nosotros grabábamos, había una rueda de prensa del presidente Donald Trump donde informaba al mundo que en Estados Unidos va a llegar la vacuna contra el COVID-19 en abril del 2021 y se le iba a dar y se le iba a ofrecer al pueblo estadounidense. Así que eso es una noticia también que se desarrolló mientras estábamos grabando este programa A 8 Columnas. Si llegaron a esta parte final, yo les quiero agradecer, recordarles que se suscriban, le den like y comenten nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Recordarles también que las mejores frases de nuestro invitado las va a poder leer en sivenezuela.net, Servicio de Información Venezuela, a través de la web del diario ¿Qué pasa?, la web del diario La Verdad, a través de somosnoticiacol.com y a través de elvenezolanonews.com, con las mejores frases de su presidente Osvaldo Muñoz. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano y mundial, chicos. Amén. Muchas gracias. Amén.